Hermanos amados, buenas tardes. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia, por la espera de la transmisión. Les mandamos un saludo, mi esposa y yo, en especial a la Iglesia Bautista, la verdad que permanece. Hoy, miércoles, seguimos estudiando la palabra de Dios en el Evangelio del apóstol Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, y los textos que hoy nos competen son del versículo 6 al versículo 8. Repito, Juan capítulo 1, del versículo 6 al versículo 8. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un hombre en la perspectiva de Dios. Un hombre en la perspectiva de Dios. Oremos a Dios, hermanos. Padre amado, gracias por tu hermosa y sagrada palabra. Que hoy se cumpla en tu siervo, Señor, lo que tu palabra dice. Un hombre enviado de Dios para dar testimonio acerca de la luz. Y Padre, que mis hermanos en casa o donde quiera que se encuentren puedan conformarse a estos principios que hoy aprenderemos sobre lo que tú quieres, Señor, de todo hombre, de toda mujer que conforma tu reino. Gracias, Señor, por tu benevolencia, por tu amor, en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, si hay algo que nos hace falta entender, es cuál es la perspectiva de Dios sobre aquellos que son sus siervos. ¿Cuáles son los principios, las directrices que Dios nos da en su palabra para aquellos hombres y mujeres que le sirven en este reino eterno que el Cristo ha establecido? Hoy en día se hablan de muchas cuestiones bastante dogmáticas y tradicionales. Hoy se habla de un ordenamiento, hoy se habla de un título, hoy se habla de un cargo, y aunque estas cosas en su momento y en su contexto son correctas, debemos ir a lo medular, hermanos. Tenemos que ir a lo que es realmente importante. Un hombre en la perspectiva de Dios. Un siervo en la perspectiva de Cristo. Estamos llenos de personas que se proclaman a sí mismos ministros de Dios y sin embargo son ministros de las tinieblas. Estamos llenos de personas que lucran con la fe de las personas, que lucran manipulando situaciones pecaminosas, tristes, desastrosas, como era el caso de los fariseos, los saduceos y los escribas. Y es por eso que el apóstol Juan, en la perspectiva de Dios, nos explicará qué significa ser un hombre que sirve realmente a Dios. ¿Cuáles son esas características, esos parámetros que encontramos en este capítulo? Y aunque pudiéramos citar muchos otros textos, como las cartas pastorales a Timoteo, o como algunos otros textos importantes sobre quién es un hombre que sirve a Dios, el apóstol Juan, de manera muy intencional, tomando como ejemplo la vida del profeta Juan el Bautista, ese precursor mesiánico que perdió su cabeza por su ministerio que Dios le dio, nos va a brindar los principios a través de esta ejemplificación que encontramos en la vida de Juan el Bautista. Leamos por favor detenidamente el versículo 6 que nos dice: Hubo un hombre enviado de Dios. En primer lugar, hermanos, la primera característica o el primer aspecto de un siervo o de un hombre en la perspectiva de Dios es que debe ser un hombre que realmente ha sido comisionado por Dios y no por los hombres. Si leemos con atención el texto, dice: hubo un hombre enviado de Dios.
Juan el Bautista nunca fue reconocido por los fariseos como uno de sus ministros. Juan nunca fue reconocido por el Sanedrín o por alguna sinagoga. Pero bastaba con el hecho de que Dios lo había ordenado. Bastaba con el hecho de que Dios lo había comisionado y lo había enviado para ser el precursor del Mesías. De hecho, la Biblia nos dice que este hombre era un hombre de Dios de tal forma que de los nacidos de mujer no había un hombre tan grande como fue el profeta Juan. Notemos entonces, hermanos, que no es tan relevante si hay una ordenación eclesiástica, aunque en el orden de la iglesia y aunque en el contexto adecuado debe haberlo, si se puede, pero no es el título, no es la ordenanza, es la orden de Dios. Es realmente la voluntad de Dios, la iniciativa de Dios, que se manifiesta a través del hombre que le va a servir. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Cuál era la perspectiva de la gente que pudo ver al hombre Juan predicando en el desierto? Voz que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Muchas personas pudieron ver tal vez en él a un falso profeta, muchas personas pudieron tal vez ver en él a un revolucionario, pero en general la gente reconocía que Juan era un hombre de Dios. Incluso los fariseos en su momento, cuando Cristo les cuestiona sobre el bautismo de Juan, ellos no responden porque saben que el pueblo reconoce a Juan como un hombre de Dios. Y entonces, hermanos, el primer aspecto que debemos destacar sobre un siervo, sobre un hombre en la perspectiva de Dios, es que ese hombre tiene que ser comisionado, tiene que ser equiparado y tiene que ser ordenado por la voluntad de Dios. Que se pueda decir, ese hombre realmente fue capacitado y enviado por Dios. No es un hombre perfecto, no es un hombre con una fe inquebrantable siempre, es un hombre débil, con carencias, con errores, pero que la gente puede decir, que el mundo puede decir, es un hombre enviado de Dios. Recuerdo a un predicador que cuando llegaba a ciertos lugares a predicar, era muy impactante cómo él llegaba y decía, buenas tardes, vengo de parte de Dios a compartirles un mensaje. Y es que, hermanos, debemos entender eso. Todos los creyentes hemos sido comisionados por Dios, pero muy en especial, Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, y más vale que se pueda decir, es un hombre, una mujer, enviado o enviada por Dios. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, si van conmigo por favor a Gálatas capítulo 1, nos pone el ejemplo del apóstol Pablo, hermanos. Un hombre que no fue reconocido en su momento cuando se convirtió por los 12 apóstoles. Un hombre que empezó a servir a Dios incluso en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de la discriminación lógica y congruente de los mismos cristianos, porque él antes fue un perseguidor de la iglesia. Pero ¿cómo reconoce el mundo hoy día? ¿Cómo sabe el mundo a la fecha y el cristianismo en general que el apóstol Pablo era un hombre enviado por Dios? Sí, hubo un ordenamiento en la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Sí, los apóstoles reconocen la gracia de Dios que hay en él para el ministerio de los gentiles. Pero más allá de todas las cosas, hermanos, este era un hombre comisionado por Dios. No era un hombre colocado por los hombres. No fue un hombre impuesto por el dedo humano. Fue un hombre ordenado por Dios. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Noten, hermanos, cómo tenemos a dos hombres, en este caso Juan y Pablo, que aunque tuvieron misiones distintas, que aunque tuvieron contextos distintos, ambos concuerdan con el hecho, con el principio que debe subyugar a cualquier hombre cristiano. Eran comisionados por Dios. Cuando eso no sucede, hermanos, estaremos llenos de falsos profetas. Estaremos llenos de personas que defraudarán al rebaño de Cristo. Y por eso debemos estar completamente convencidos, de manera individual, que Dios nos ha enviado. ¿Está usted realmente convencido que Dios la ha enviado para la misión en la cual usted sirve?
para el ministerio en el cual usted se desarrolla. No importa si usted es una hermana que sirve a los niños, si sirve a las hermanas, si sirve a una congregación, hermano. No importa si usted es un evangelista, un diácono. Lo que es importante no es el título. Lo que es importante no es que usted sea un cardenal, que usted sea el papa. Lo que tiene valor es que Dios realmente lo haya comisionado, que sea Dios el que lo haya enviado. Notemos también, hermanos, el segundo aspecto en el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Los nombres en el pensamiento hebreo no se le daban a las personas únicamente por el hecho de que sonara bonito el título o el nombre que se le daba al niño. Los nombres por lo general estaban reflejando la esencia o la personalidad del judío. En este caso, vamos a encontrar a hombres a los cuales Dios le cambia el nombre porque precisamente los está creando en nuevas criaturas, los está haciendo personas distintas. Abraham, Jacob, Israel, Saulo, Pablo, Simón, Cefas. Y eso significa, hermanos, que Dios estaba cambiando su naturaleza. En el caso de Juan, el nombre le es dado desde el cielo y se le pone Juan, porque está reflejando su esencia, hermanos. Y esto nos lleva al segundo aspecto. Un hombre, en la perspectiva de Dios, es alguien que manifiesta en su persona, en su esencia, la obra de Cristo, la obra de Dios. Tiene un carácter, tiene una esencia, tiene una personalidad que refleja la misericordia y la gracia de Dios. En este caso, Juan significa Dios muestra su perdón, Dios muestra su benevolencia, Dios muestra su gracia. Y es que en la vida del profeta Juan, nosotros podemos ver cómo Dios está mostrando su benevolencia para con los hombres. En su carácter, hermanos, en su carácter incluso áspero, austero, nosotros podemos ver cómo en Juan se está manifestando la benevolencia de Dios para con la humanidad. Y entonces, hermanos, debemos entender que el segundo aspecto que debemos tratar tiene que ver con nuestra esencia, tiene que ver con nuestra personalidad. No es tanto lo que hacemos, sino más bien lo que somos. Por eso Pablo, cuando habla de los requisitos de los obispos, dirá: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. No tiene que ver tanto con lo que haces, sino con lo que eres. Por eso Dios, hermanos, se preocupa más por lo que somos que por lo que hacemos. Porque lo que hacemos puede ser el disfraz de lo que no somos. Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero eso no siempre va a reflejar lo que yo soy. El obispo debe ser tal, y en este caso Juan era una persona que manifestaba la misericordia y la benevolencia de Dios. Y entonces, hermanos, cuando hablamos de las sectas, podemos decir que hay personas dentro de algunas sectas que hacen mejores cosas que el cristiano, que tienen mejores obras que el cristiano, pero lo que son no es lo que Dios realmente quiere. Y entonces usted debe hacerse una pregunta hoy de reflexión. Si realmente yo soy una mujer, un hombre de Dios, ¿realmente lo que soy está manifestando la gracia de Dios? ¿Realmente yo estoy siendo luz para el pueblo de Dios y para el mundo? Porque por aquí mismo se dirá que Juan era antorcha que alumbraba, y en su momento muchas personas se regocijaron en su luz. ¿Es usted realmente una persona que manifiesta la luz de Cristo? Porque en este caso el nombre no es dado por casualidad ni por la fortuna, sino que Dios muy adrede así le quiso poner Juan, porque a través de este hombre, a través de su carácter, a través de su persona, Dios iba a manifestar su benevolencia, su perdón, su gracia. Pero noten, hermanos, cómo el carácter de Juan no era un carácter tan amigable como quisiéramos. Sin embargo, el amor y la benevolencia de Dios se manifestaba en la verdad, se manifestaba en lo que era justo y recto. Y no importa si se enoja el gobernador, hay que decirle que no es lícito que tenga la mujer de su hermano. Y aunque la verdad era dura para este hombre, el profeta Juan tuvo que decirlo porque esa era la manifestación de la benevolencia y del amor de Dios, hermanos. Y entonces, en primer lugar dijimos, un hombre de Dios, un siervo de Dios en la perspectiva bíblica,
En primer lugar, tiene que ser enviado por Dios. Y en segundo lugar, tiene que ser lo que Dios quiere que sea. Hoy le hago una pregunta yo a usted. No me diga usted qué hace, sino usted es lo que Dios quiere que usted sea. Su personalidad, su esencia lo refleja, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Por otra parte, hermanos, el tercer aspecto que quiero hoy compartirle con usted en este devocional es el que aparece en el verso 7. Dice el verso 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dos veces se repite del verso 7 al verso 8 la cuestión de que él vino por testimonio. Verso 8, para que diese testimonio de la luz. En la perspectiva de Dios, sus siervos, esas mujeres, esos hombres que le sirven y que han sido enviados por él, que en su vida reflejan en su esencia, en su persona, el ser de Dios, tienen una sola encomienda. Todo lo que hacemos, hermanos, en esta vida, todo lo que hagamos, sea darle clase a los niños, sea predicarle a una congregación, sea servirle a los enfermos, tiene como finalidad presentar garantía, dar testimonio de la veracidad, del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. No estamos para convencer a la gente. Juan nos dice en el capítulo 16 que esa es la obra del Espíritu Santo. Pero estamos para dar testimonio, para presentar garantía de una verdad. Y en su momento, Juan nada más tuvo que dar testimonio sobre algo. Detrás de mí viene uno cuyo calzado no soy digno de desatar. Este era primero que yo. Noten, hermanos, entonces cómo él simplemente testificó. No se preocupó si todo el pueblo se convirtió, no se preocupó si le hicieron caso. Él simplemente presentó garantía de la verdad. Déjeme decirle que usted no es un hombre de Dios porque tenga muchas personas en su congregación. Usted no es una mujer de Dios porque tenga muchos niños o muchas mujeres en su grupo de estudio. Usted no puede ser calificado como un hombre en la perspectiva de Dios por el éxito desde la perspectiva humana. Pero si usted presenta el mensaje, si usted lleva su ministerio como Dios se lo encomendó, presentando garantía de la verdad y nada por encima de la verdad, hermanos, usted está haciendo la voluntad de Dios y eso está manifestando que usted ha sido un hombre de Dios en la perspectiva bíblica. Solamente presente garantía de la verdad. Hay muchos que no se conforman con eso y querrán ir más allá, convenciendo a las personas y manipulando sus emociones con la música, con la psicología, con el dinero, con el cielo, buscando mover su corazón, sus emociones, para que se puedan convertir. Y efectivamente lo lograrán, se convertirán, pero para con ellos, no para con Cristo. Usted entienda una cosa, usted está en este mundo para presentar garantía, tal vez a su familia, tal vez es a su misión, tal vez a una congregación, tal vez únicamente a 12 hombres comunes y corrientes, pero usted no tiene el poder para convencer a nadie. Usted solamente presentará garantía de la luz, pero asegúrese de que está presentando testimonio de la luz verdadera. Y por último, hermanos, con lo cual quiero cerrar este devocional pequeño, es lo que dice precisamente el versículo 7 y 8. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por último, un hombre de Dios en la perspectiva bíblica es alguien que entiende su posición en relación a Dios. Entendamos algo. Juan tal vez fue el hombre más grande de los nacidos de mujer. Juan es un hombre que quedó registrado en las Sagradas Escrituras como un gran profeta, el precursor mesiánico. Juan es el par de aguas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero que quede algo muy claro, hermanos, él no era la luz.
Que quede muy en claro eso. Él era simplemente una voz que clamaba en el desierto. Y si en algún punto él tuvo autoridad, fue por la palabra de Dios, fue por la encomienda divina. No se equivoque, mi hermano, yo soy únicamente un siervo de Dios que le ministra y tengo autoridad de Dios en los parámetros de la luz, en los parámetros de la verdad. Pero esa misma autoridad la tiene cualquier cristiano. Todos tenemos el Espíritu y Dios no da el Espíritu por medida. No nos confundamos, hermanos, en el reino de Dios no hay jerarquías. No estamos en una esfera en la cual hay una especie de jerarquía papal, clerical, en la cual está el apóstol, el profeta, el obispo, el cardenal, el pastor, el diácono, el ujier. En el reino de Dios no hay jerarquías ni en los cielos ni en la tierra. Dios es el único jerarca. Pero lo que sí tenemos son funciones, hermanos. Una función en la cual debemos estar cuerdos. Yo no soy la luz, solamente estoy aquí para dar testimonio de la luz. Y ese testimonio es mi autoridad. Ese testimonio es lo que Dios me pide para que yo sea autoridad en este mundo. Y entonces queda muy en claro que Juan no es Dios, Juan no es Cristo, ni siquiera se le puede comparar. O sea, si pudiéramos comparar a Juan con Cristo, o sea, es como si comparáramos la vida de un ser humano con un gusano, ni siquiera se puede comparar en ese sentido. Cristo es infinito, Cristo es inmutable, Cristo es perfecto, Cristo es amor. Juan simplemente era como era Apolos y Pablo, servidores, por medio de los cuales creísteis, y eso según la gracia que le concedió Dios a cada uno. Por ahí me gustaría que noten, hermanos, el capítulo 1, versículo 36. Y mirando a Jesús, obviamente Juan el Bautista, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. No vemos a Juan enojado, no vemos a Juan preocupado de ¿por qué me dejaron? ¿Por qué mis discípulos se fueron? Porque Juan entendió una cosa: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Por último, recuerden entonces eso, hermano, hermana, ¿cuál es su posición en el reino de Cristo? En su ministerio, en su hogar, incluso cuando hablamos del esposo. El esposo es cabeza de la mujer y eso significa que tiene la responsabilidad de gobernarla, de cuidarla, de protegerla, pero él no es la luz. Está en ese hogar, en ese matrimonio, para ser testimonio de la luz. Yo soy un pastor de la Iglesia Bautista La Verdad que Permanece, pero yo no estoy ahí, hermanos, para ser el jerarca de la iglesia. Yo no estoy ahí para tomar las decisiones arbitrarias como a mí me plazcan. Yo no soy Dios. Yo soy simplemente una autoridad y esa autoridad se me confiere a través del testimonio de las Sagradas Escrituras, que son lámpara para todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios. Y entonces, mis amados hermanos, hoy pregúntense, ¿realmente somos hombres, mujeres, creyentes, enviados por Dios, que reflejamos en nuestra personalidad, en lo que somos, la imagen de Cristo, que entendemos que estamos aquí para dar testimonio y nada más, y que entendemos nuestra posición como hombres inútiles, que no somos más que siervos por los cuales Dios trabaja, porque tenemos este tesoro, hermanos, en vasos de barro, para que la excelencia y la gloria sea para Dios y no para los hombres. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan bonita noche, nos vemos el domingo. Padre, gracias por tu palabra, bendícela a nuestro corazón, Señor, y en cada hermano en su casa, donde quiera que se encuentre, que tu palabra trabaje en ellos, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén.